Tardes para todos y para todas. Muchas gracias a Lilian Vargas y a Daniel Martínez Zampa por invitarme nuevamente a participar de estos seminarios. Queda claro que tienen una gran capacidad de resiliencia. Vamos a compartir pantalla ahora porque les quiero mostrar algunas diapositivas. Y permítame decirles que elegí ubicar esta exposición en el marco del eje 5, porque quiero dar testimonio de una experiencia personal respecto de la relevancia de integrar la autocomposición y la heterocomposición en los procesos formales de administración de justicia como una forma de potenciar la presencia y utilización de los mecanismos de solución de conflictos para la promoción y el desarrollo de sociedades pacíficas e inclusivas, como propuse en oportunidad de participar como miembro de la Comisión de Expertos para la redacción de un nuevo Código Civil, Procesal, Civil y Comercial de la Nación, en el marco del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Proyecto que tiene actualmente estado parlamentario y como vengo además difundiendo en diversos ámbitos académicos y científicos, como el 30 de octubre del pasado año 2022, en la Conferencia Internacional sobre Justicia Sostenible y Agenda de la ONU 2030, organizada por el Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y por el Departamento de Jurisprudencia de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Políticas de la Universidad de Estudios de Cagliari, con sede esta última en esta última universidad. Esa conferencia tuvo además la finalidad de animar un debate entre docentes y alumnos universitarios sobre temas de interés general y de mayor relevancia mundial en la semana de iniciación de los cursos universitarios del año 2022, tratando de pasar de un enfoque legal de emergencia reparadora después de la pandemia del COVID a una nueva visión intergeneracional de desarrollo sostenible a fin de preguntarnos qué impacto tendrán los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU en el sistema de protección de derechos en las diversas áreas y sectores de conflicto agravados por el contexto internacional de crisis. Mi propuesta va también en línea con lo que hemos venido investigando en el seminario permanente sobre teoría del conflicto que coordino en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires y encuentra justificación en la ya indiscutible dificultad que nuestros sistemas de justicia exhiben para contener los niveles crecientes de conflictividad social a partir de procesos que todavía se expresan con las formas de la retórica aristotélica, que privilegian el sostener verosimilitudes y no verdades, que ponen el foco en cuestiones atinentes al método antes que a aquello a lo que el método se aplica, que es el conflicto, que se estructuran sobre el principio de los opuestos contradictorios y que como consecuencia ineludible provocan la escalada de los conflictos porque obligan a deslegitimar al otro como técnica para obtener, en términos de la conflictología, la adjudicación de la meta
perseguida. Eh, el desafío radica entonces eh, en promover la presencia de los métodos autocompositivos en el proceso judicial con, con el convencimiento de que no solo mejorarán los procesos formales de administración de justicia, sino que por añadidura potenciarán la eficacia de su utilización en la etapa prejudicial. Pero este desafío no estuvo exento de dificultades, como ya veremos, dificultades que dejaron a aprendizajes. Para encarar la reforma, se remarcó la necesidad de una justicia moderna, instalando un nuevo modelo organizacional que brinde respuestas en los tiempos y con las formas que la ciudadanía exige, teniendo en cuenta que detrás de todo expediente judicial existe un conflicto entre personas que reclaman una rápida resolución. También se destacó la ventaja de buscar un nuevo marco normativo que permite una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente, independiente, señalándose como imprescindible el cambio de paradigma respecto de la situación actual. Para ello, y tal como se publicitó en las bases para la reforma del proceso civil y comercial, entre los cambios procesales a realizar para un mejor servicio de justicia, se impulsó un nuevo procedimiento basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia. Sobre estos principios se estructuró un proceso, como el que muestra la diapositiva que exhibo. Se trata en definitiva de una nueva oralidad, como lo describiera Mabel de los Santos, que se distingue de la vieja oralidad, porque aquí se incorpora el instituto de la audiencia preliminar y se prevé una audiencia de vista de causa, se proponen juzgados unipersonales, doble instancia y registro de lo acontecido en las dos audiencias mediante el uso de las nuevas tecnologías que permiten videograbar lo ocurrido en en las dos audiencias. En realidad, es una mixtura de escritura y oralidad efectiva. Desde una mirada procesalista pura, la adopción de un sistema mixto es sin duda un avance relevante. Esto implica mayor contacto del juez con las partes en litigio, mayor previsibilidad en la duración de los procesos y menor duración de los procesos con impulso procesal de oficio, simplificación de vías recursivas y posibilidad de sentencia anticipada en cualquier instancia del proceso si el juez lo estimare eh, así con los elementos probatorios de que disponen las actuaciones, si son suficientes para su decisión parcial o total. La idea básica de mi propuesta para la incorporación a los procesos formales de mecanismos autocompositivos que operen bajo la lógica de los opuestos complementarios en el marco de la contradicción consiste en que se lleve a cabo, dentro del proceso formal, la actividad de solución consensuada presidida por la conciliación intraprocesal complementada con los demás métodos básicos y variantes de esos métodos básicos apoyados en modelos sistémicos como el de análisis y gestión estratégica de conflictos que a la observación y comprensión del fenómeno conflicto integra la intervención en él mediante un microproceso altamente estructurado que utiliza una dialógica del orden y del desorden capaz de operar
en contextos de incertidumbre, porque la estrategia es precisamente el arte de trabajar en la incertidumbre, que ha advertido y adherido a la idea de pensar los fenómenos como complementarios, como una complejidad que no se puede soslayar, porque buena parte de la técnica de construir acuerdos consiste en transformar el carácter excluyente de la posición del otro con que las partes comienzan el abordaje de sus diferencias. Como el modelo sistémico de conflictología que hemos desarrollado prevé la adaptación de las metodologías de intervención al contexto de que se trate, las técnicas de la conciliación intraprocesal aparecen como, en principio, como la vía más sintónica al proceso judicial, porque constituye la tradición de los códigos que han seguido al derecho romano, como Europa, América Latina y parte de Asia. Esto es, la búsqueda de soluciones operada por un funcionario judicial letrado en el ámbito del tribunal que representa al juez, pero que no juzga. Ya en ocasión de referirme al anteproyecto, el 30 de mayo de 2018, en un artículo que publicó el diario La Nación, dije que la reforma procesal, civil y comercial cobra así una magnitud histórica y cultural por la posibilidad de construir una justicia que, otorgándole en el proceso mayor protagonismo a las partes involucradas, genere resultados socialmente relevantes, permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable, como proponen las denominadas bases que orientan la reforma. Hoy, el nivel de conflictividad social y el estado de la Administración de Justicia lamentablemente profundizan el sentido de aquellas afirmaciones del año 2018. Porque en la actualidad, y transitando un hecho mundial de características excepcionales, como es la pospandemia del COVID-19, que tuvo la capacidad para modificar la estructura misma de las relaciones sociales y que especialmente agregó escenarios de incertidumbre mundial, es imprescindible adoptar sistemas estratégicos para el abordaje de la conflictiva social. Porque en esos escenarios de complejidad política dominados por la incertidumbre, se hace necesario hablar de una ecología de la política, y esto lleva al principio ecológico de la acción, que dice que la acción escapa a la voluntad del actor político para entrar en el juego de las interacciones del conjunto de la sociedad. La consecuencia de esto es que ya no se pueden hacer programas, porque los programas funcionan bien cuando las condiciones circundantes no se modifican. Y esa es la razón, precisamente, por la que se deben adoptar estructuras procesales, como la que desde el seminario que coordino y apoyado en el modelo sistémico de análisis y gestión estratégica de conflictos, he propuesto y seguiré proponiendo insistentemente en mis trabajos. Sin embargo, la idea expuesta afrontó dificultades por parte de lo que llamo los bolsones burocratizados de las ciencias, que alegaron razones, solo por citar algunas, como que, primero, el criterio de sumar una etapa de conciliación intrajudicial pura a la mediación prejudicial puede forzar acuerdos en contra de las partes involucradas y vinculadas. Dos, la conciliación es una función esencialmente del juez. Tres, delegar la conciliación a un funcionario diferente del juez tiene dos inconvenientes. A, no resguarda la confidencialidad. B, no tiene la autoridad del juez, cuyas sugerencias aumentan las posibilidades de acuerdos.
¿Cuál es el aprendizaje frente a estas razones? Que evidentemente todavía no estamos frente o estamos frente a un desconocimiento básico de los principios como el de la eficacia de los métodos autocompositivos. Entre otras cuestiones, el proyecto reitera el viejo modelo de poner en cabeza del juez tanto la función autocompositiva como la función heterocompositiva, que es una contradicción flagrante y una dificultad para que las partes abandonen la tradicional postura especulativa en el desarrollo de las cuestiones. Para colmo, se reitera también la tradicional fórmula en materia autocompositiva que la limita, porque tal como prevén los ordenamientos actuales, el juez tiene el deber de intentar una conciliación total o parcial del conflicto en la audiencia preliminar y en su caso invitar a las partes a una conciliación en la audiencia de vista de causa, incluyéndose como facultad del juez y de las partes el proponer fórmulas conciliatorias. En ninguno de los supuestos, entonces, la actividad autocompositiva se prevé con el alcance de método, es decir, de un modo ordenado y sistemático de proceder que incluye estrategias y herramientas propias del método. Hasta acá la justificación de la propuesta. Veamos ahora la estructura del proceso propuesto por mi parte. Como se advierte en esta diapositiva, el proceso comienza con los actos de postulación de las partes que son escritos. Una vez resueltas las cuestiones planteadas, derivadas de esos actos, se cita la audiencia preliminar en la que el juez se dedica con exclusividad a establecer la naturaleza del proceso y a tomar las medidas de saneamiento, como fijar los hechos controvertidos, determinar los puntos reconocidos, ordenar la producción de la prueba, tratar hechos nuevos y fijar la fecha para la vista de causa. El juez no asume en mi modelo ninguna actividad autocompositiva. Entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa se lleva a cabo la actividad de autocomposición en el caso de las causas de puro derecho y de autocomposición y control y colaboración en la recolección de la prueba en los procesos controvertidos. Actividad, insisto, a cargo de un funcionario judicial letrado que representa al juez pero que no juzga. Ahora bien, la actuación de ese funcionario judicial en el proceso no se agota en la mera búsqueda de acuerdos o de control y colaboración para la recolección de la prueba, sino que a partir de los escritos postulatorios de las partes tiene funciones como las que se aprecian y en realidad son para aliviar la tarea del juez, de alejarlo de toda carga que le impida su función básica, que es juzgar, y afianzar la justicia mediante sentencias de calidad. Entonces, las funciones de este operador letrado son primero de simplificación del proceso, a partir de los hechos controvertidos declarados en la audiencia preliminar, trabaja con las partes en la fijación de las áreas de acuerdo, en las áreas de desacuerdo, que permitan la rápida determinación de la magnitud del conflicto. La segunda tarea es de saneamiento. En los casos de naturaleza controvertida, controla la producción de la prueba y colabora para evitar dilaciones. También tiene tarea de facilitación. Con relación a las partes, esta tarea consiste en esencia en el desarrollo de una instancia conversacional que busca acuerdos en base a derechos, que privilegia la presencia personal y obligatoria de las partes y de sus abogados,
movilizada por técnicas tanto de los métodos básicos de solución de conflictos como de sus variantes, y que promueve conductas colaborativas. Con respecto al proceso, alivia la tarea del juez porque suplanta la actividad de conciliación en la audiencia preliminar y, en defecto de acuerdo durante la actividad de autocomposición, prepara la audiencia de vista de causa. Y después tiene una función de rapidez, porque su gestión no interrumpe la marcha del proceso, porque comienza con la traba de la litis y termina con el acuerdo o con la audiencia de vista de causa en su caso. Se produce, se trabaja ahí mediante la recolección de la prueba. En su trabajo de, de coordinar la actividad de búsqueda de consensos, el operador letrado utiliza las siguientes técnicas. La variante de la negociación denominada de escucha confidencial, en la que el tercero neutral, en este caso este operador, asesora a las partes sobre si están dentro de los límites de un posible acuerdo. La variante de la mediación, conocida como determinación de hechos conjunta, que le permitirá establecer los hechos reconocidos por las partes, así como los hechos controvertidos y relevantes del caso, y centrar en ellos la búsqueda de información. La facilitación, centrada en los intereses y en la comunicación, así como en la corrección de los malos entendidos. La conciliación, centrada en los derechos y que permitirá a las partes y a sus abogados tener una evaluación temprana del caso. La gestión de casos, que es una variante de la mediación sobre una parte del proceso o de la recolección de la prueba. Y finalmente la negociación, en sus aspectos tanto distributivos como integrativos. A su vez, la propuesta incluye que las partes tengan amplia disponibilidad del proceso para establecer de común acuerdo incentivos para terminarlo durante la actividad de búsqueda de consensos, utilizando las siguientes variables. La MEDALOA, variante de la mediación y del arbitraje, que implica disponer de los derechos encomendando al operador letrado emitir un laudo vinculante eligiendo entre las dos últimas ofertas de las partes, laudo que en caso de incumplimiento tendrá fuerza ejecutiva. El arbitraje alto-bajo, en el cual las partes negocian y fijan parámetros para que el operador letrado elija una solución vinculante que se ubique dentro de la franja de ofertas establecidas por las partes. También, de común acuerdo, pueden desalentar el abandono de la instancia acordando una variante del arbitraje no obligatorio, que consiste en pactar una sanción para la parte que rechace el laudo si en la instancia de la resolución por adjudicación de derechos no mejora su posición de acuerdo a un porcentaje o criterio predeterminado. En definitiva, entonces, la idea básica para la incorporación de mecanismos autocompositivos a los proyectos procesales que combinan escritura y oralidad es que, bajo la lógica de los opuestos complementarios en el marco de la contradicción, se lleva a cabo entre la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa la actividad de solución consensuada, operada por un operador judicial que representa al juez pero que no juzga y que privilegia la presencia personal de las partes y de sus abogados. Quiero dejar de compartir para ponernos nuevamente y decirles que, como conclusión, quiero enfatizar la importancia de contar con un proceso formal de administración de conflictos así estructurado, que además fortalecerá la presencia de mecanismos prejudiciales o extraprocesales, como los sistemas que prevén
la mediación previa o prejudicial. El Estado moderno debe poner a disposición de la sociedad la mayor cantidad de instancias de autocomposición de los conflictos y alentar así el cambio de cultura que implica responsabilizar a la sociedad para que se apodere de sus conflictos y se haga cargo de solucionarlos cara a cara y pacíficamente. Muchas gracias.